arrancar ya el tema. Yo la oración inicial, Señor. Si gustan, yo la del Espíritu Santo. ¿Quién habló, perdón? ¿Quién va a rezar la de la Yair? Sí. Bueno, vamos a ponernos en presencia de Dios nuestro Señor en esta noche, invocando al Espíritu Santo. Yair. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. La oración inicial, ¿quién nos hace favor? Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche tu voz y medite en tus enseñanzas. Despierta en mi alma inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderla. Dame entendimiento para que tus palabras sean luz que me guíe hacia ti. Háblame, Señor, te escucho y deseo tu enseñanza. Que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Dios y Maestro. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Bueno, pues muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de Conquista y Jueces. ¿Alguien que me pueda decir en qué periodo estamos en este recorrido que tenemos, que todavía nos faltan? ¿En qué periodo nos encontramos en este momento? Sí los voy a hacer participar, chicos, chicas. Conquista y Jueces. Conquista y Jueces, que viene siendo el quinto periodo, ¿verdad? Entonces, a ver, denme un momentito. Ok. Ya dijimos que el periodo de Conquista y Jueces, pues está representado por el color verde, que representa las verdes colinas de Canaán. La semana pasada, Dayan nos platicó de la renovación de la alianza. ¿Sí lo recuerdan? ¿Recuerdan o no recuerdan? Sí. Okay. Sí, muy bien. Bueno, Josué aquí hace la alianza en Siquem. ¿Y qué sucede después? Una vez ya entrado el pueblo israelita a la tierra prometida, están ya dentro del territorio de Canaán. ¿Y qué sucede ahí? Los gabaonitas era un pueblo que no estaba tan pequeñito y no era tan débil. Pero ¿qué pasó? Le habían llegado datos de que Israel era un pueblo muy unido y aparte era muy poderoso porque estaban unidos más que nada por la fe en Dios. El Dios de Israel los sacaba adelante de sus batallas. Por lo tanto, los gabaonitas van y pactan una alianza con Israel. Pero ¿qué pasó? El resultado fue que por negligencia de Josué, al no pedir consejo a Dios, cae en el engaño de los gabaonitas.
¿Y qué pasa? Hacen un pacto de alianza. Ese pacto de alianza, más tarde se dan cuenta los de Israel, Josué, en este caso, que era el líder. ¿Y qué sucede? Pues les reclaman y les dicen que por qué los engañaron, que de ahora en adelante ellos van a ser sus leñadores y sus aguadores. Mi amor, no me dejas oír. No me oigo yo. Perdón. Entonces, los reyes de alrededor, que eran los reyes de Jerusalén, de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, pues se dan cuenta que los gabaonitas ya habían hecho un pacto de alianza con Israel y se molestan mucho. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos también se unen y hacen también una alianza en contra de Gabaón. Gabaón pide ayuda a Israel por el pacto de alianza que habían hecho ya con Josué y Israel defiende a Gabaón. Me voy a ir un poquito rapidito porque es mucho material lo que vamos a presentar esta noche. En esta batalla en la cual Israel defiende a Gabaón por ese pacto, pues el pánico se apodera de los otros reyes que se habían aliado en contra de Israel o en contra de Gabaón por el enojo que tenían de haber hecho pacto de alianza con los de Israel. ¿Y qué pasa? Ahora sí, Josué pide la ayuda de Dios, pide el consejo de Dios. Y el Señor le dice, adelante, vas a vencer. La batalla va a ser tuya, va a ser una batalla aplastante. El pánico los pone en fuga. ¿Y qué sucede? Dios envía una espantosa granizada que según las escrituras relata que fueron más los muertos por la granizada que por los que murieron a espada de los israelitas. También en esa ocasión, Josué quería acabar con todos esos reinos. Eran pues varios reyes que se habían unido. Y que dice, le pide ayuda a Dios para que se detenga el sol todo un día y se prolongue ese día. Se detiene el sol, se detiene la noche. Creo que esto ya lo había platicado Dayan un poquito la semana pasada. Y de esa manera ellos pueden terminar la batalla obteniendo la victoria. Después de esto, Josué, esto es la parte central en la cual Josué había entrado a la tierra prometida. Se dirige hacia el sur, donde Dios le concede también la conquista desde Cades Barnea hasta Gaza y todo el país de Gosén hasta Gabaón. En una sola ofensiva dice aquí que se apoderó de todos aquellos reyes y sus tierras, porque el Señor estaba con él, porque Dios combatía junto con él. Después del sur, Israel y todo su ejército, en el mapa vemos las flechitas con azul celeste, son donde Josué está atacando los otros reinos y luego va en persecución tras ellos. Si se fijan, las flechas están hacia un punto y luego está la flecha hacia otro punto. ¿Y qué sucede? Aquí también Dios nuestro Señor le concede a Israel que se apodere de todo el país, tal y como Yahvé Dios se lo había prometido a Moisés. Y luego Moisés se lo pasó a Josué, ¿verdad? Después de esto, pues ya se distribuyen lo que son las tribus de Israel. ¿Qué sucede? Una vez ya Josué obtenido todo el territorio de Canaán,
empieza a hacer la distribución por tribus. Y aquí se encuentran las 12 tribus de Israel, en las cuales Josué reparte la tierra. Josué reparte la tierra de Canaán entre las 12 tribus de la siguiente manera. Los levitas eran los sacerdotes, era la tribu sacerdotal, y ellos estaban solamente dedicados al culto de Yahvé. No recibían territorio, pues se sostenían por los diezmos y las ofrendas de las demás tribus. Era necesario que estuvieran siempre presentes en toda la nación. ¿Para qué? Para ministrar espiritualmente y enseñar la religión. Se les entregaron a ellos 48 ciudades. De estas 48 ciudades, 6 fueron designadas como ciudades de refugio. Estas ciudades de asilo, que son las que les estoy mencionando, eran salvaguardia contra la venganza injusta y las resultantes luchas sangrientas, pues a ellas podían acudir aquellos que hubiesen matado a alguien de alguna manera accidental, no por intención, sino por accidentalmente, como se dice aquí. Efraín y Manasés son los 2 hijos de José, adoptados por Jacob como hijos. Entonces ya de esto resultan los 12 grupos de tribus. Las tribus más fuertes reciben más territorio. Esto no quiere decir que sean que las tribus más fuertes sean las que reciban la tierra mejor, sino que, perdón, las tribus más fuertes reciben menos tierra, pero los que reciben menos tierra es porque reciben una tierra mejor, mucho mejor. El tabernáculo de la alianza se encontraba en la ciudad de Silo, la cual queda entonces como la capital de la tierra prometida. La formación de Israel pues estaba de una manera muy primitiva. Se dice que era el resultado de una anfictionía, era una liga o confederación de 12 tribus. Las tribus de Israel se originaban en base a asociaciones entre parientes. En la conquista de Canaán, pues la unión de las tribus se daba por el culto a Dios. A esto se le llama anfictionía, que era lo que después había evolucionado hasta convertir a Israel en un estado. Pero no quería decir que no tenían instituciones. En una liga tribal se tenían las instituciones. La principal era la ley, el santuario central, el culto y el sacerdocio. Esto de la renovación del pacto en Siquem ya lo habíamos visto la clase pasada. De aquí yo solamente quiero destacar una cosa. Aquí Josué dijo a todo el pueblo: así habla el Señor, el Dios de Israel. Sus antepasados, Teraj, el padre de Abraham y Nahor, vivían desde tiempos antiguos al otro lado del río y servían a otros dioses. Y si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. Todos optan, todo el pueblo de Israel hacen una elección libre y juran ante el arca, que es el símbolo de la presencia de Dios, donde todos dicen: nosotros serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Este libro de Josué aquí termina con el entierro en Siquem de los huesos de Josué, termina este libro reseñando el entierro. ¿De quién? Pues de Josué, ¿verdad? En Siquem. Y también de los huesos de José que habían traído de Egipto. Esto lo vemos en Josué 24.
en un campo que Jacob había comprado anteriormente y que había quedado como herencia a los hijos de José. Ay, me regresé, perdón. Resultaba a veces difícil comprender cómo Dios, porque ya después de la muerte de Josué, se habían quedado sin líder. Moisés dejó a Josué. Al morir Josué, no dejó a nadie. Entonces, cuando estaban bajo la dirección de Josué, Israel hizo exactamente lo que el Señor le había ordenado. Le ordenó a Moisés y logró conquistar la mayor parte de la tierra prometida. Pero el Padre Dios había dado instrucciones muy, muy concretas. Expulsar a todos los habitantes de esa tierra, destruir sus ídolos y sus estatuas, destruir todos los lugares de culto y tomar posesión de la tierra. Y a esto había añadido una advertencia. Serán para ustedes como espinas en los ojos y aguijones en los costados. A ustedes los hostigarán en el país en que van a vivir, y yo los trataré a ustedes en la forma en que pensaba tratarlos a ellos. ¿Qué sucede? El pueblo de Israel no expulsa a todos los habitantes de la tierra prometida, que era la tierra de Canaán, no destruyen los objetos de culto, y además, no conforme con todo eso, se empiezan a casar con las cananeas y empiezan a adorar a los falsos dioses. Les comentaba ahorita que resultaba difícil comprender por qué Dios podía ordenar el exterminio de todos estos pueblos, pero Él estaba en su plan. Él estaba en su plan de salvación. Él estaba seguro de que todavía sus hijos elegidos no estaban listos, ni espiritual, ni moralmente, para vivir entre los paganos, que eran unos idólatras, al otro lado del Jordán. Él sabía que nunca podría vivir entre ellos sin sucumbir a la idolatría. Por eso la historia que vamos a leer más adelante lo va a confirmar, que es el libro de los jueces. La figura de Josué es la anticipación profética de Jesucristo. Lo había comentado en la clase pasada también Dayan. Josué fue el gran discípulo y ayudante de Moisés. En hebreo, el nombre de Josué es exactamente el mismo que Jesús. Yeshua, que significa el Señor salva. Josué condujo a su pueblo a la salvación, pero también a personas que no formaban parte de él. Recuerdan a Rahab, que fue salvada con todo y su familia cuando destruyeron Jericó. Jesús hace también extensiva la salvación a todos los hombres que secundan los planes de Dios. Nos dice Justino que Josué sustituyó a Moisés y Jesús sustituye a Moisés y su evangelio a la ley mosaica. Orígenes nos habla de que así como Josué condujo a Israel a la victoria, abatiendo ciudades, reinos y enemigos, así Cristo guía el alma y le proporciona la victoria sobre vicios y pasiones. Tenemos esta actividad que nada más les voy a leer la primer frase, y esta frase ustedes la van a buscar más despacio en su casa, en las citas que vienen en el cuadro de enseguida. Dice: no temas ni te asustes, porque contigo está Yahvé tu Dios, a donde quiera que vayas. Y esta frase se relaciona con
si me buscan así para más o menos darles ya la introducción a cómo van a contestar, busquemos Josué 1:9, por favor. ¿Quién me quiere hacer el favor? Misión de Josué. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun y colaborador de Moisés: Moisés, mi siervo, ha muerto. Ponte en camino y cruza el Jordán con todo este pueblo, hacia la tierra que yo doy a los israelitas. ¿Estás en Josué 1:9? En Josué 1 al 9. No, capítulo 1, versículo 9 solamente, por favor. Disculpa. Yo te he mandado que seas fuerte y valeroso. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces este primer, ¿sí ven mi punterito? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Esta primera cita, entonces, está en Josué 1:9. ¿Sí se dan cuenta cómo la van a ir relacionando? ¿Cómo los van a ir contestando? Vamos a pasar a la de... perdón. Mientras vivas, nadie te resistirá. Es la número 1, 2, 3, 4. Aquí, la 4. ¿Quién me hace, por favor, la lectura? Buenas noches. Buenas noches. Mientras vivas, nadie podrá resistirte. Estaré contigo así como estuve con Moisés. No te olvidaré ni te abandonaré jamás. Es Josué 1:5. Josué 1:5. 5:6, ¿verdad? Llego también al 6. Sé valiente y ten ánimo. Sí. Tú harás que este pueblo tome posesión del país que juré darles a sus padres. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, entonces, ya saben cómo van a contestar esta actividad para no detenernos tanto porque es mucho material, como les decía hace un momento. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, entramos aquí a lo que es el libro de Jueces. Jueces, palabra hebrea que dice, que decían Yofetim, palabra hebrea, que era jueces. El libro de Jueces es un periodo aproximadamente de 300 años, más o menos. El pueblo ya había servido a Dios todo el tiempo de Josué y de los ancianos que le habían sobrevivido. Habían visto las grandes obras que Dios había hecho y se levantó una generación que no conocía a Dios, ni la obra que había hecho por Israel. Luego los hijos de Israel dejaron al Dios de sus padres y se fueron tras los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores. Como se podrán dar cuenta aquí, Dios se sintió muy, muy ofendido porque Él les había dicho que en lo que acabamos de leer con Josué, que no se debían de separar de Él, porque entonces se iban a ser esclavos de los demás pueblos. Este libro de Jueces es el tiempo que transcurre entre la muerte de Josué y la instauración de la monarquía. Estamos en un periodo entre Josué, que no deja líder, están en ese periodo sin líder, son
300 años o poco menos, no sé. Y todo ese tiempo Israel no tiene un líder. ¿Qué pasa entonces? El pueblo está amenazado por todas partes y los principales invasores, ¿quiénes eran? Los filisteos. Los filisteos era un pueblo que estaba muy organizado. Ellos estaban demasiado bien armados y organizados para pelear. Ellos también querían el territorio de Canaán. Por lo tanto, fueron ahora sí que el dolor de cabeza de Israel, del pueblo de Israel, porque ellos luchaban por adueñarse de ese territorio. Las tribus israelitas se encontraban aisladas. Una vez que Josué les había dado a cada quien su territorio, estaban muy dispersos. Se dice en las escrituras que los de Israel acamparon en las alturas y los demás pueblos que ellos no desalojaron, muchos que se quedaron ahí, estaban en la llanura. Por lo tanto, estas tribus de Israel no tenían un gobierno central. Cada quien se defendía como podía, se unían una tribu con otra, por decirlo, Judá con Simeón y así, los que estaban ahí cerca. La única base de la unidad nacional, que era la fe en el Señor, el Dios de Israel. Pero también podían correr el peligro de contaminarse por los seductores cultos cananeos y por sus dioses. ¿Quiénes eran estos dioses? Alguien que me pueda decir a quiénes adoraban los cananeos. Ellos eran politeístas, pero había un dios que se dice que era un dios masculino y un dios o diosa femenino. ¿Quién me puede decir quiénes eran esos dioses en masculino y femenino? ¿No era Baal y Astarte? Así es, muy bien. No veo cámara, no me veo yo para no ponerme nerviosa, no sé quién habló, muchas gracias. Así es, era Baal y Astarte, los dioses cananeos. ¿Alguien que me pueda decir qué es un ídolo o qué significa ídolo? O bien, se las voy a poner de otra manera. ¿A quién se le debe adoración? Nada más. A Dios nuestro Señor. A Dios nuestro Señor. Entonces, todo lo que pongas encima de Dios, por encima de Él, es ídolo. Latría es adoración. Entonces, si juntas idolatría, estás poniendo a alguien encima de Dios. ¿Sí me expliqué o los dejé más confusos? ¿Sí se entendió? Sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Se dice que en este clima de inseguridad y anarquía, Dios suscita líderes carismáticos, que eran los jueces. Entramos ya aquí de lleno con estos personajes que salvan al pueblo con autoridad que no era estable, sino era una autoridad transitoria y excepcional. Por su origen y su carácter y su condición social, estos eran caudillos y libertadores. Podían ser solamente caudillos o podían ser solamente libertadores o podían tener ambas cosas. Ellos, lo único que los unía o que tenían ese rasgo en común era que actuaban bajo el impulso del Espíritu de Dios, que los movía a realizar proezas que estaban por encima de sus capacidades. Y se habla en este libro de muchas cosas muy tremendas. Ya más adelante lo podrán leer más despacio, pero se dice que, por ejemplo, la traición de Jud, que era uno de los jueces,
en ese tiempo, en ese lapso de tiempo del que estamos hablando de Jueces, dice que la traición de Jud, el asesinato de Sísara, la masacre de Abimelech, el sacrificio de la hija de Jefté y las aventuras amorosas de Sansón, pues reflejaban una moral que pues quedaba mucho que desear y que no era la que Dios les había ordenado o les había dejado como enseñanza bajo los líderes Moisés y Josué. No era una moral que fuera del evangelio. Por lo tanto, vivían ellos bajo la ley, pero no vivían bajo el espíritu de la ley. Por lo tanto, aquí se descubre toda la acción del Señor que guía y defiende a Israel a pesar de las miserias que tenía el pueblo de Israel y de sus constantes claudicaciones. El pueblo de Israel con estos jueces, ya les había comentado, cubre aproximadamente 300 años, pero durante esos 300 años había un ciclo que se repetía constantemente. No había líder, pero Dios les mandaba a los jueces para que los liberaran. Pero luego ellos volvían a caer en el pecado, en la esclavitud, y volvían a ser esclavos de los demás pueblos, de los cananeos, de los filisteos, y suplicaban a Dios. Dios les volvía a enviar a un juez, y tenían un periodo de paz, un periodo de silencio. Después de ese periodo de paz y de silencio, pues otra vez volvían a caer en lo mismo. Se repetía otra vez el ciclo. 7 apostasías de Israel, 7 servidumbres o esclavitudes a 7 naciones paganas, 7 súplicas a Dios y 7 liberaciones bajo los jueces. Más que jueces en el sentido estricto eran administradores de la justicia, no eran jueces, sino que ellos eran, como les decía hace un momento, eran caudillos y libertadores, o podían ser las dos cosas, pero administraban la justicia. Eran enviados por Dios, eran nombrados por Dios y enviados por Dios. ¿Para qué? Para devolver la paz y la posesión de los bienes. El mensaje de este libro es que si somos obedientes a Dios nos irá bien en la vida, y si no, pues vamos a sufrir las consecuencias, como le pasaba al pueblo de Israel. Mientras eran obedientes, Dios estaba con ellos, pero moría el juez y volvían a caer en la opresión, en la esclavitud, en la servidumbre de los demás pueblos, y volvían a pedir ayuda a Dios, súplica a Dios, les enviaba otro juez, y mientras el juez estaba con ellos, todo en paz, silencio, paz, pero volvían otra vez a caer. Y así se repetía constantemente este ciclo. Aquí se ve el esquema. Los jueces son elegidos por Dios. ¿Para qué? Para defender al pueblo. ¿De quiénes? De los ataques de los pueblos vecinos. Pero ¿qué pasaba? Cuando el pueblo era fiel, había salvación, había paz. Cuando el pueblo era infiel, venía la desgracia. El pueblo se arrepiente, piden ayuda a Dios y Dios les suscitaba de nuevo un juez. Y en estos destacan estos 3 jueces que vamos a hablar así de una manera rapidito para ver si hacemos la otra actividad, porque hay otra actividad. Destacan Débora, diagonal, dice Barak. ¿Por qué Débora, diagonal, Barak? Débora era la juez y Barak era el general del ejército en ese momento de Israel. También están Gedeón y Sansón. Vamos a pasar a ver primero que nada a
estos son el esquema de los 7 ciclos que comentábamos hace un momento. O me regresé. ¿Dónde voy? Ya no sé. Bueno. ¿Cuáles eran los pecados de Israel? ¿Qué significa pecado? ¿Qué es pecado? Alguien que me pueda decir, por favor, ¿qué es para ustedes, para mí, qué es el pecado? Algo que no le agrada a Dios. Desobedecer a Dios. Un acto o ¿Algo? pensamiento que va en contra de lo que Dios nos ha dicho que está bien, de su voluntad. Muy bien. Acciones Muy bien. incorrectas. Exacto. Gracias. Perder la amistad con Dios. Perder la amistad con Dios. Muy bien, es cierto. Todo lo que han dicho y contestado está muy bien. En una frase podríamos decir que pecado es darle la espalda a Dios. Como lo mencionó alguien también, perder la amistad con Dios. Entonces, los israelitas, al darle la espalda a Dios, al estar pecando constantemente, ellos pues cometían toda clase de barbaridades, de perversidades o qué sé yo. Había violencia, había poligamia, había esclavitud, brujería. Incluso, fíjense, había el sacrificio humano. Se dice que les decían, si tú no ofreces a tu hijo al dios Baal, el dios Baal no te va a mandar cosechas, porque supuestamente el dios Baal era el dios de la lluvia y de la fertilidad. Entonces, los israelitas caían en el engaño, eran ignorantes, se habían olvidado de Dios, habían dado la espalda a Dios y caían. Con esta característica distintiva de estas culturas, que Dios les había ordenado abandonar, Israel terco, siguió con ellos. Entonces, Israel cae bajo el dominio de la influencia de sus vecinos, ¿verdad? Y pasa a ser como ellos. ¿En qué áreas fallaron principalmente los israelitas? Pues la primera, no desalojaron a todos los cananeos de la tierra prometida. Dejaron ahí un remanente de cananeos y luego empezaron a casarse con las hijas y ahí se hizo la contaminación. Luego, los hombres tomaron mujeres paganas. ¿Cuáles hombres? Pues los de Israel. Y luego, debido a eso, pues practicaban la idolatría. Estos pecados causaron muchos problemas y sufrimientos al pueblo de Israel. Y Dios les manda a Débora, que es la primera mujer juez dentro del Antiguo Testamento, dentro del libro de Jueces. Y ella destaca porque ella, aparte de juez, era profetisa. Fue la cuarta juez del Israel premonárquico. Juzgó por espacio de 40 años. Desempeñaba su función bajo una palmera ubicada entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Ella animó al israelí Barak, que era el general, a luchar contra Císara, capitán del ejército de Jabín, rey cananeo de Azor. Cuando Débora le manda hablar a Barak, le dice que salga a luchar, que Dios no está con él, que acaso Dios no está contigo. Ve y lucha, defiende al pueblo. Y Barak le dice, si tú vas conmigo, yo voy también, si no, no voy. ¿Y qué le dice Débora? Porque aparte Débora era profetisa, como les decía. Entonces le dice, no. Dice, sí, yo voy contigo, pero la victoria no va a ser tuya, la victoria va a ser de una mujer. ¿Y qué sucede?
¿Qué sucede más adelante cuando ya están en la batalla? Pues que el rey de Javín, él no lo matan, sino que huye y se va a una aldea próxima. Se dice ahorita no recuerdo, son tantos nombres en el libro de Jueces, tanto nombres de personajes como nombres de territorios que hacia la mente se olvidan. Pero él se va a un territorio cercano y ahí tenía como amigos a un matrimonio. Y sale la mujer al encuentro de él y le dice, ven, señor mío, aquí escóndete, yo te voy a proteger. Y lo mete a su tienda y lo tapa y le dice, si viene alguien, tú di que no estoy aquí. Lo tapa y ¿qué hace esta mujer? Esta mujer en el libro de Jueces se llama, déjenme ver si la tengo por aquí, Yael. Yael participa. ¿En qué forma Yael libera al pueblo de Israel? En que al tapar a este rey de Javín, le clava una estaca en el cráneo con tal fuerza que queda encajado su cráneo en la tierra. Ya había ido Barak detrás de él y llega hasta la tienda de esta mujer, Yael, y le dice, ven, te voy a entregar al general de este reino que los ha estado atormentando tanto. Y con esta victoria pone fin a 20 años de dominio cananeo y la tierra reposa durante 40 años. Lamentablemente, al morir esta jueza, Israel nuevamente se vuelve a otros dioses. Como les decía, vuelve otra vez el ciclo. Gedeón. Gedeón es el quinto juez, también premonárquico, hijo de Joás, de la tribu de Manasés, y también juzgó 40 años. ¿Qué le dice Dios a Gedeón? Lo manda a que destruya el altar de Baal. Él lucha contra los madianitas y los amalecitas y que habían estado oprimiendo a Israel durante 7 años. ¿Pero qué hizo Gedeón? Fíjense, cuando Dios le manda esta orden a Gedeón, ¿de qué manera se la envía? Fíjense bien cómo se la envía. Vamos a leer Jueces 6, del 11 al 14, que me ayude alguien, por favor. No, perdón, primero leer Jueces 6, del 1 al 2. Jueces 6. Dice, los israelitas hicieron lo que desagradaba a Yahvé, y Yahvé los entregó durante 7 años en manos de Madián. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Luego, otra persona, Jueces 6. Ahí ya estamos viendo que Israel hizo lo que desagradaba a Dios y Dios les manda otro pueblo a que los vuelva a oprimir. Vamos a ver Jueces 6, 11 al 14, por favor. Dios llama a Gedeón. El ángel de Yahvé vino y se sentó bajo el árbol sagrado de Ofrá, que pertenecía a Joás, de la familia de Abiezer. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando trigo en el lugar para ocultarlo de los madianitas. ¿Hasta qué número, perdón? Al 14, por favor. Ajá. El ángel de Yahvé le dijo, Yahvé está contigo, valiente guerrero. Gedeón respondió, por favor, mi señor, si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están los milagros que nos contaban nuestros padres?
¿No decían que Yahvé los hizo subir a Egipto? ¿Por qué ahora nos abandona y nos entrega en manos de los madianitas? Palabra de Dios. Palabra de Hasta Dios. ahí te alabamos, Señor. Bueno, fíjense bien. Le envía un ángel, que ese ángel le dice, cuando el ángel de Yahvé, dice aquí, se le aparece, le dice, Yahvé contigo, valiente guerrero. Yahvé contigo, valiente guerrero. Le está prometiendo la protección de él, porque Gedeón era un humilde campesino. Y él dice, más abajo dice, perdón, Señor mío, ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi clan es el más pobre de Manasés y yo el último en la casa de mi padre. Y Yahvé le respondió, yo estaré contigo y derrotarás a Madián como si fuera un solo hombre. ¿De qué manera lo va a derrotar? Pero a mí antes de pasar a la forma en cómo va a caer el pueblo de Madián en manos de Gedeón, me gustaría que leyéramos, porque este texto lo debemos de relacionar con el Nuevo Testamento, que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Alguien que me haga favor, otra persona. Lucas 1, 26, 28, por favor. ¿Qué capítulo, perdón? Lucas 1, capítulo 1, versículos 26 al 28. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Entonces, como ustedes podrán ver, hay una semejanza. El ángel le dice a Gedeón, Yahvé contigo, valiente guerrero. Y a María el ángel le dice, el Señor está contigo. Aquí hay una semejanza. El Antiguo Testamento siempre nos va a estar hablando y va a estar siempre apuntando hacia el Nuevo Testamento. ¿De qué manera vence Gedeón a este reino? Se dice que él empezó a reunir muchos hombres. Reunió 32,000 hombres, dice aquí, más abajito, ¿verdad? Pero por instrucciones de Dios, lucharon solo 300 hombres. ¿Qué quería demostrar aquí Dios nuestro Señor? Pues que la victoria no iba a ser de los hombres, la victoria iba a ser de Él, de Dios. La victoria era de Dios y no de los hombres. Pero ¿qué hicieron entonces para poder vencer con tan poquitos hombres a ese pueblo que los estaba oprimiendo? Los madianitas y los amalecitas. Gedeón divide a estos 300 hombres y les dice, van a ir armados con su espada, pero aparte van a llevar unos cántaros. Y dentro de los cántaros van a llevar una antorcha. Al momento de mi orden, de mi señal, ustedes van a romper esos cántaros y va a salir la luz. ¿Qué significa esto? En nuestra vida, ¿qué puede representar esto? Porque este es un hecho, pues, solamente Dios con todo su poder, con toda su gloria, hace que Gedeón con 300 hombres venza.
¿Qué podemos sacar para reflexionar de esos cántaros que se rompieron y salió la luz? ¿Quién es la luz? Dios. Dios. ¿Quién es Dios? La Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, Cristo es la luz. Al romper esos cántaros significa que nosotros debemos romper con nuestros pecados. Con esos pecados que se repiten y se repiten, así como los repetían en el libro de Jueces, en ese periodo de tiempo, y caían y caían y volvían a caer, y volvían a suplicar y volvían a caer. Entonces, representa romper con el pecado. Pasemos al siguiente, entonces. Después de esto, Israel disfrutó de paz por otros 40 años. Fíjense que aquí con Gedeón sucedió algo. El pueblo quiso que Gedeón fuera su rey, pero ellos le dijeron, queremos que tú seas nuestro rey, y después de ti, tu hijo, y después de tu hijo, tu nieto. Y él les dijo que no, porque solo Dios podía reinar en Israel. Les da ahí esa respuesta tan contundente y pues tan cierta, porque en realidad el único que podía reinar sobre Israel era Dios. Y pasamos con el 12º juez, el último, Sansón. Sansón también tiene algo muy bello que nos debe de dejar como juez para reflexionar. Y me gustaría que leyéramos, por favor, Jueces 13, capítulo 13, versículo 1 al 5, por favor. Una persona que no haya leído, Yo. de perdido conocer la voz. Muy bien, Cristi. Ahí va. Sí, Cristi. El nacimiento de Sansón. Los israelitas volvieron a portarse mal con Yahvé y los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. En la tribu de Dan había un hombre llamado Manoaj que vivía en Sorá y cuya esposa no había podido tener hijos. El ángel de Yahvé se presentó a esta mujer y le dijo, tú no has podido tener hijos y no has dado a luz, pero mira que vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo. Por eso, desde ahora ten cuidado de no tomar vino ni beber, ni bebidas alcohólicas, ni consumir alimentos impuros, pues el hijo que darás a luz será un naciero de Yahvé, desde el seno de su madre, y nunca se le cortará el pelo, por ser consagrado a Yahvé. Él salvará a los israelitas de los filisteos que los oprimen. Hasta ahí. Hasta ahí. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Bueno, fíjense bien aquí, Sansón era hijo consagrado. Aquí dice que la mamá de Sansón estaba casada ay, les digo que los nombres están medios difíciles, pero bueno, Manoaj. Y era estéril ella. Entonces Dios le concede este hijo que vino a ser Sansón, pero le dice, será consagrado desde el seno. Por eso él adquiere el voto nazireo. El voto nazireo era de que no iba a pasar navaja por su cabeza, de que ella
en todo el periodo de embarazo no iba a beber bebida alcohólica, ni nada de bebidas fermentadas, ni comida impura, porque el niño sería consagrado a Dios para salvar al pueblo de Israel de los filisteos. El padre, bueno, el ángel le dijo a la mujer, concebirás y darás a luz un hijo, y de ahora en adelante pues no vas a beber bebida alcohólica ni nada, y el niño será consagrado a Dios. Este viene a ser el 12º juez, y él era muy famoso por su extraordinaria fuerza y llevar a cabo actos inalcanzables para la gente común, como luchar contra un león, acabar con todo un ejército de filisteos con una quijada de burro, y también lo último que hizo Sansón, derribar un edificio. ¿Cuál era la fuerza de Sansón? Se dice que tenía la fuerza en su cabellera, pero la fuerza no estaba en su cabellera, la fuerza la tenía en el Espíritu de Dios, y el cual se aparta de él cuando él quebranta su voto nazireo. Ojo, nazireo, no nazareno. Nazireo. Nazir significa consagrado, por eso se le llamaba voto nazireo. ¿Quién en el Nuevo Testamento que me pueda decir también tenía el voto nazireo? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Ay, Muy bien, tienen 10, ya pasaron, ahora sí. Gracias, claro. Juan el Bautista también tenía el voto nazireo. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo se aparta Sansón de la cobertura de Dios, del amor de Dios, de la providencia de Dios? Sansón era un hombre que su debilidad eran las mujeres. Y se dice que, pero esto todo dentro del plan divino de Dios, se une a Dalila. Dalila, su nombre significa oscuridad y el nombre de Sansón significa luz, luz del sol. Entonces, como se podrán dar cuenta, Dalila es la oscuridad y envuelve a Sansón y le saca el secreto de su fuerza. Y esto lo lleva a quebrantar ese voto, es el ser consagrado a Dios, pero porque ya luego le cortan su cabellera, pierde su fuerza, le sacan los ojos, lo tienen esclavizado, amarrado. Y se dice que los filisteos querían divertirse con él y lo mandan traer a donde estaban todos reunidos, la mayoría de los filisteos. La gran mayoría de filisteos estaba reunido ahí. Y entonces le dicen, pues tráiganse a Sansón, vamos a divertirnos, ahora sí que ya lo apresamos y lo tenemos cautivo. Y lo llevan de la mano porque ya no veía, no tenía ojos, pero no se habían dado cuenta los filisteos que la cabellera le estaba creciendo. Pero también no era tanto por la cabellera, como lo vuelvo a repetir, sino que Sansón hace una oración a Dios y le pide que le conceda nuevamente la fuerza para poder acabar con los filisteos, poder vengarse de sus enemigos y así acabar con los filisteos. Y lo pone, le dice al niño que lo llevaba de la mano, ponme en las 2 columnas que sostienen a este edificio, las principales columnas. Y entonces el niño lo pone en las principales columnas y él le regresa la fuerza y las derrumba y con ellos también muere Sansón. De esta manera Sansón salva al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos gracias a Dios nuestro Señor, a Yahvé Dios. Bueno, aquí llegamos al
la tabla de donde están todos los jueces de Israel en el periodo premonárquico. Este cuadrito lo tienen en la página, si mal no recuerdo, en la 89, para que ustedes lo estudien detenidamente y vean que Otoniel también era llamado, o en algunas Biblias viene como Otniel, Ahod como Ehud, que hablamos hace un momento, y pues yo creo que son los más así que salen un poquito ahí cambiados de los nombres. Viene los años en que juzgaron, por quiénes eran oprimidos, cuántos años de opresión tenían, y la referencia bíblica ahí la pueden encontrar. Después del periodo de jueces, los israelitas piden un rey. Ya ellos dicen, pues ya aquí ya estamos cansados de jueces y de jueces, queremos un rey como los demás pueblos. Y entonces, aquí vamos a ver más adelante que los israelitas tenían la necesidad de algo radical para cambiar la situación que tenían. Pero en lugar de volverse humildemente hacia Dios, deciden que querían un rey. O sea, no consultan de nuevo a Dios y ellos por sí solos toman la decisión. Y en ese tiempo estaban los ancianos de Israel, que también por ese tiempo estaba otro juez que no se menciona dentro del libro de jueces, que se llama Samuel, y que ese es un libro aparte, que está dividido en dos, primera de Samuel y segunda de Samuel. En este libro de Samuel se cuenta cómo los ancianos de Israel fueron a ver a Samuel, que Samuel ejercía como juez, sacerdote y profeta. Tenía esas tres. Era un hombre bueno y santo. Y se dice que fue el último juez de Israel. Y le dijeron, nómbranos un rey que nos gobierne como lo hacen todas las demás naciones. Y pues Samuel no le parece esa solicitud que hace el pueblo de Israel, no le parece a Samuel, se molesta y él invoca a Dios y Dios le responde y le dice, escucha al pueblo en todo lo que ellos te pidan. No es a ti a quien rechazan, es a mí al que me están rechazando. Diles que les vas a dar un rey, pero adviérteles todas las consecuencias que les traerá tener un rey. Impuestos, servicio militar, opresión, etcétera. Pero el pueblo insiste y dice, no, tendremos un rey que nos gobierne y seremos como las demás naciones. Como ven, aquí supuso un rechazo directo a Dios. Sin embargo, Dios se sirve de este rechazo para establecer una nueva alianza con su pueblo. Una alianza que en parte restauraría la relación con Dios, rota por el pecado de Adán. Desde entonces Dios, nuestro Señor, está en constante lucha, en constante providencia con su pueblo y con ellos, a todos nosotros, ¿verdad? Porque pues ahora sí que nos alcanza a todos. Esto, pues, como les digo, todo lo que Dios ha hecho para que, pues para rescatar a su criatura amada, el ser humano. Le dice a Samuel, dales el rey. Pero tenemos el libro suplementario, ¿qué creen?
nos vamos a quedar ahí con Samuel porque ese es el periodo de la monarquía, que lo vamos a ver en la siguiente clase, pero yo quiero hablarles de este libro de Ruth, que este libro de Ruth se desarrolla durante el periodo de los jueces, y este libro es un libro muy bonito porque nos deja mucha enseñanza de humildad, de amor, de entrega, de servicio, de muchas cosas bellas. Ruth, ¿quién es Ruth? Ruth viene a ser la nuera de Noemí. ¿Quién era Noemí? Como les digo, en medio de todo eso y de la debilidad que el pueblo estaba padeciendo, pues hay historias también muy bonitas dentro de ese periodo tan tremendo de pecado, de opresión, de esclavitud. Y resulta de que Dios con este libro nos quiere recordar que Él continúa desarrollando el plan de salvación silenciosamente, y no solo en los grandes eventos políticos y militares de la historia de Israel, sino que también en las vidas de la gente ordinaria. En este caso, Noemí y Ruth, incluyendo la de los no israelitas, puesto que Ruth no era israelita, Ruth era una mujer moabita. Y todo esto para cumplir las promesas de su alianza. Dice que durante la conquista de la tierra prometida, Dios ocupa a Rahab, una mujer pagana y prostituta, y en el tiempo de los jueces, Dios escoge a Ruth, una humilde mujer pagana. ¿Para qué? Para avanzar en su plan de salvación. Rahab reconoce al Dios de los israelitas como el Dios verdadero. Ruth hace voto al Dios de Israel ocupando un lenguaje de alianza. Y este lenguaje es: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. El libro de Ruth consta de 4 capítulos y junto con los libros de Esther y Judith son los únicos que tienen nombre de mujer. Ruth, como les decía, es una mujer moabita. Ella estaba casada con Keilón. En mi Biblia dice que estaba casada con Mahlón, porque Noemí tenía 2 hijos. Noemí estaba casada con Elimelech y tuvo 2 hijos, Mahlón y Keilón. Ellos se fueron hacia el pueblo de Moab porque en Belén, donde era Noemí y su esposo y su familia, había un hambre tremenda. Entonces se van buscando pues mejor oportunidad de vida y se van a Moab. Ahí en Moab los hijos se casan, unos con Ruth y el otro se casa con Orfa, creo, se llama la otra nuera de Noemí, o alguien que me pueda dar el nombre. Orfa. Sí, está bien, aquí dice aquí abajo. Entonces, Ruth queda viuda, se muere su esposo, y luego al poco tiempo también se mueren los hijos. Noemí se le muere el esposo, y luego más adelante se mueren los hijos, y Noemí se queda con sus 2 nueras, que son Ruth y Orfa. Y entonces ella decide volver hacia su tierra, Belén. Y emprende el camino y le dice: regrésense a su tierra, ustedes conmigo ya no tienen nada, ya ustedes pueden rehacer su vida. Y Ruth le dice: no me ruegues que te deje. No me ruegues que te deje. Ahí es donde le da la voz de voto de alianza a Noemí, cuando le dice: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Entonces, más adelante, cuando llegan a Belén, Ruth se casa con Boz, que era el pariente redentor, porque existía la ley del levirato, y que el Boz tenía derecho a casarse con Ruth para
con ello pudiera concebir un hijo y así no se perdía la herencia de esa familia, ¿verdad? Ruth concibe a Obed, el cual fue el padre de Jesé, padre del rey David. Vean aquí el plan de Dios para llegar hacia su hijo Jesús. El plan estaba todo perfectamente planeado por Dios. Esto es, como dice aquí, es parte de la ascendencia de Jesucristo. Ruth es una de las 5 mujeres que se mencionan en el Nuevo Testamento y se encuentra en el Evangelio de Mateo, el cual menciona en la genealogía de Jesús al comenzar su evangelio. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que la salvación de Dios no se limita a un solo pueblo elegido, a su pueblo elegido, sino que tiene una apertura universal. Dios no rechaza la fidelidad de una extranjera al pueblo de Israel, sino que decide introducirla en la línea genealógica del Mesías, por su providencia. Tan solo por eso, nada más por su providencia divina. Dios introduce a esta mujer pagana al plan de salvación. Ruth proporciona un modelo digno de imitación. Ella escogió al Señor como su Dios y puso toda su vida a la sombra de sus alas. La tradición cristiana ha visto reflejada en esta mujer a todos los hombres y mujeres de pueblos muy diversos, que al conocer al Señor se incorporan a su iglesia y encuentran en ella su casa. Y aquí tenemos la cita bíblica donde Ruth le dice a Noemí, alguien que la pueda leer, por favor, despacio, haciendo énfasis en este voto que hace Ruth a Noemí. No me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bonito, ¿verdad? Esta oración de Ruth. No me ruegues que te deje y que me aparte de ti. Imagínense decir eso a Dios. Tenemos que decírselo, ¿verdad? No me ruegues que te deje y que me aparte de ti. No quiero apartarme de ti, Señor. Ruth hace suyo el pueblo de Israel y con él al Dios vivo, al Dios eterno, al Dios todopoderoso. Vamos antes de la oración de cierre, quiero que pasemos a esta tarea. Tenemos todavía 15 minutitos y vamos a contestarlas para ver si, yo sé que todos se saben, yo lo sé. Entonces vamos a contestar. Y aquí dice, a la luz de lo que has escuchado sobre la conquista de la tierra prometida y el periodo de los jueces, reflexiona. ¿Siguieron el consejo de Moisés y Josué? ¿Qué sucedió? Responde las siguientes preguntas. ¿Quién sucedió a Moisés como líder del pueblo de Israel? Josué. Una palomita. ¿Cuál fue el primer objetivo de los israelitas en Canaán? Tener tierras. Ocupar la tierra, muy bien, ocupar la tierra de Canaán, ¿verdad? Ese era el primer objetivo, lograr introducirse a la tierra prometida. ¿Dónde se alojaron los espías de Josué en Canaán?
Josué, acuérdense que mandó a 2 espías. A ¿Dónde? Jericó. Cuando Sí, pero ¿a cuando dónde fueron a fueron? Jericó. ¿A dónde fueron a dar? Es la primer mujer convertida. Con Rahab. Rahab. Rahab es la primer mujer pagana convertida. Entonces, que no se les olvide eso. Muy bien. ¿Qué ocurrió cuando los sacerdotes levitas llegaron con el arca de la alianza al río Jordán? ¿Qué ocurrió cuando los sacerdotes levitas llegaron con el arca de la alianza al río Jordán? También se secó el río. Muy bien, el flujo del agua se detuvo, ¿verdad? Al Ajá. momento de que los sacerdotes ponen los pies en el agua con el arca de la alianza, que era la presencia de Dios, ahí el flujo del agua se detiene y pueden ellos pasar sobre tierra seca. Bien. ¿Qué ceremonia celebraron los israelitas antes de comenzar la conquista de Jericó? ¿Qué ceremonia celebraron los israelitas antes de comenzar la conquista de Jericó? Fue una segunda alianza, ¿no? Ya no me acuerdo, algo de una piedra, ¿no fue esa? Dieron las 6 vueltas, acuérdense. 7 vueltas. 6 vueltas y luego la séptima. Derrumbaron las murallas. Derrumbaron las murallas. ¿Cómo conquistó el ejército de Israel la ciudad de Jericó? De Pues esa cuando manera. las murallas cayeron. Cuando las murallas caen y pueden ellos entrar. Pero fíjense que esta otra pregunta anterior, me imagino que también aquí debemos de ponerle que ellos se purificaron. Acuérdense que Josué les dijo, purifíquense. ¿Sí recuerdan? Sí. Cuando iban a entrar a conquistar Jericó. ¿Sí recuerdan? Sí. Les dijo, purifíquense porque vamos ya a entrar ahora sí que a lo que Dios nos prometió. Dios cumple sus promesas y Dios nos va a entregar esta tierra. Entonces, les pide que se purifiquen, ¿verdad? Bueno, la número 7, cita a 2 importantes descendientes de Rahab. Lo acabamos de mencionar hace un momento. El que se casó con Ruth. Exacto, Boaz. Y después de Boaz dijo ahorita usted que Obed, y de Obed. Obed. Sí, Jesé, y luego David, ¿no? Muy bien, muy bien. Ya me dijiste todos los descendientes. ¿Por qué Israel necesitó que Dios suscitara jueces? ¿Por qué Israel necesitó que Dios suscitara jueces? Porque había mucho desorden. Cada quien hacía lo que... Bueno, perdón, habla tú. Sí, para organizarse mejor. Para que se alejaran Entre comillas, diría yo, entre comillas, porque acuérdense que mientras estaba el juez, todo estaba muy bien. Moría el juez y volvían otra vez, ¿verdad? Pero sí, lo suscita por eso, por la opresión que tenían de los otros pueblos. Le suscita a los jueces. ¿Por qué el pueblo de Israel deseaba tan ansiosamente un rey? ¿Por qué el pueblo de Israel deseaba tan ansiosamente un rey? Pues querían verse como los otros pueblos que tenían un rey también y ellos querían un rey para que los dirigiera igual. Muy bien, muchas gracias, Cristi. ¿Qué le dijo Dios a Samuel sobre cuál era el auténtico motivo del pueblo para querer un rey? ¿Qué le dijo Dios a Samuel sobre cuál era el auténtico motivo del pueblo para querer un rey? Estaban en contra de Dios.
que no rechaza, exacto, que no lo estaban rechazando a él, o sea, a Samuel, sino a Dios, ¿verdad? Sí. Bueno, en la próxima clase van a ver el periodo monarquía real. Después de 7 ciclos de pecado y salvación y un total de 12 jueces, Israel ha tenido suficiente y pide por un rey que los gobierne, como lo tienen todas las naciones. Ellos han rechazado el mando de Dios, pero finalmente Él los gobernará a través de su elegido. ¿Quién es el elegido? Jesucristo, ¿verdad? Jesús. Todo apunta hacia Jesús. Entonces, antes de la siguiente clase, lean al menos estos textos. Primera de Samuel 8, segunda de Samuel 7, primera de Reyes 9, del 11 al 9, 11 y del 1 al 13. Y van a ver el gráfico en la línea del tiempo. Y la van a contestar de una vez. Eso es tarea para la siguiente clase. Y bueno, alguien que me haga el favor de hacer la oración de cierre, que la tenemos aquí. Estamos a 5 minutitos, o tienen alguna pregunta, algún comentario. Estamos a 8 minutitos de terminar la clase, antes de la oración de cierre. Sí me gustaría conocer si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación, ¿por qué no? Sí, también. Y con toda confianza, hablen. ¿Qué les dejó de enseñanza este tema? ¿O qué nos deja de enseñanza? ¿Verdad? ¿Con qué se quedan con este tema? ¿Con qué nos quedamos con este tema? Con Gedeón cuando se rompen los cántaros. Con obedecer a Dios cuando les dice, saquen a todos esos dioses. Son dioses falsos. Y en la vida diaria, en nuestro diario vivir, ¿tenemos dioses falsos? A veces nos enfrascamos en la televisión, en el celular, en esos dioses que nos quitan la oración, el recogimiento espiritual que ya empezamos ayer con el miércoles de ceniza y que empieza estos 40 días de reflexionar. Entonces, yo creo que nos queda la invitación a todos para reflexionar sobre qué dioses falsos también tenemos nosotros en nuestro diario vivir. El dios del chisme, decía un sacerdote. Tantos dioses falsos que tenemos. Yo puede ser un comentario así bien cortito, de algo que a mí se me queda. Sí, Cristi. De todas estas alianzas que Dios hace con su pueblo. O sea, me queda así como que es un Dios que nos da tanta chance. Él sabe lo que hay en el corazón del hombre, y Él ha batallado con ese corazón de hombre durante toda la existencia de la humanidad. Porque cuando le dice a Samuel,
no te están, ellos quieren un rey, pero no te están rechazando a ti, o sea, es porque me están rechazando a mí. Y Él lo sabe, o sea, es un Dios que nos conoce tanto y que a pesar de eso nos da el chance y nos da el chance. Y dice, bueno, está bien, otra oportunidad, que al cabo yo voy atrás. Yo sé que quizás vas a volver a fallar, pero bueno, ahí va. Entonces, es el Dios que nos perdona siempre a pesar de todas nuestras debilidades, a pesar de todos nuestros errores. Yo me quedo con eso esta noche. Muchas gracias, Cristi. Muchas gracias. De verdad que sí, es un Dios paciente, ¿verdad? Es un Dios con una infinita bondad, con un amor infinito por su criatura, el ser humano, que nos está dando oportunidades a cada rato, que pacta alianzas a cada rato con el ser humano. Por eso escogió a su elegido y dice, pues ya, si con este no, pues ya de plano están perdidos. Pero sin embargo, todavía aún así, Él siempre va a estar con nosotros, ¿verdad? Por eso, abrazar la cruz, estar con Jesús, para estar en amistad con Dios, como lo mencionamos hace ratito, el pecado, ¿qué es el pecado? Darle la espalda a Dios, perder la amistad con Él, hacer las cosas que a Él no le agradan. Entonces, pues, todo eso hay que reflexionarlo y quedarnos en que Dios nos da la oportunidad y aprovecharla y mantenernos en ese camino. Acuérdense que somos peregrinos en esta tierra. Estamos de paso. Estamos de paso y mientras estemos en este mundo, Dios nos está dando oportunidad de estar bien. ¿Por qué? Porque Él nos espera en la vida eterna. Ahí es donde vamos a estar con Él, ¿verdad? Bueno, pues, si alguien me hace el favor de leer la oración de cierre. La leo. Sí, por favor, Mariana. ¿Marina? María. María Gómez. Ok. El plan de Dios se revela a través de la historia de la salvación y nos ofrece la historia para nuestras vidas. Tú condujiste triunfalmente a Israel a la tierra prometida. Ellos nos cumplieron con sus obligaciones de enseñarles sobre ti a sus hijos, y en cambio ellos actuaron según su parecer. Ayúdanos a mantener nuestros ojos puestos en ti y a criar a nuestros hijos a tu manera. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Señor, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. María Santísima, también ruega por nosotros. Mamita María, te pedimos en esta noche que nos bendigas, nos guardes y nos cubras con tu manto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muchas gracias a todos. Bonita noche, bendecida noche para todos. Buenas noches. Gracias igualmente.